Bueno, hola a todos. Vamos a explicar o voy a explicar un poco acerca de la investigación que he estado realizando en el proyecto en el que trabajo acerca de sonar y clasificación de minas y que está relacionado con el doctorado que estoy desarrollando desde hace un poco, no, desde hace un año prácticamente. Esta es la presentación que realicé ayer en el evento en este llamado PhD Winter Class, que tenía como tema Big Data and Artificial Intelligence Supporting Climate and Water Science. Y bueno, ¿por qué comparto la presentación? Porque considero que es importante la difusión del conocimiento, tal vez el tema le interese a alguien, eh, podamos trabajar en común o motive a alguna persona a adentrarse, ya sea en este tema o en otros temas, o tal vez sirva para que más personas conozcan cómo es el proceso de investigación en la academia, no solo en la academia, sino también en la industria, porque este proyecto pues es realizado entre universidades y empresas. Y como pueden ver aquí, el instituto de la Universidad de Louvain que organizó el evento fue el Earth and Life Institute. Está también el logo de la Royal Military Academy porque el doctorado es entre las dos universidades. Y Envitam es, bueno, no sé muy bien qué es Envitam, pero es como la organización o que tal vez fue la patrocinadora del evento. Y Circle U es una alianza de varias universidades. Bueno, ya con esta breve introducción de un minuto, casi 2 minutos, entonces entremos al tema. El título de la presentación y de hecho que es el título del doctorado es, por el momento, el análisis de datos de backscattering, que la traducción sería como retrodispersión, que básicamente es lo que nosotros llamamos eco de sonar, ¿sí? El eco, cuando uno grita y escucha a los pocos instantes que su propia voz, porque las ondas de sonido rebotaron, pues eso es el backscattering, el eco, pero en este caso es sonar de baja frecuencia y usado para la detección y clasificación, más clasificación, estoy trabajando en clasificación de, aquí dice man-made objects, o sea, objetos creados por el hombre, enterrados, buried, en un ambiente subacuático. Pueden estar, o el problema principal es que estén enterrados o parcialmente enterrados o incluso sobre la superficie, porque pueden estar ocultos en medio de la vegetación, en medio de rocas. Entonces, el tema es cómo hallar estos objetos a partir del sonar. Y específicamente nos interesan, le interesa al proyecto identificar las minas, las bombas que hay en el fondo del mar, pues porque son un peligro para a las actividades civiles, para las actividades militares, para el medio ambiente. Estos objetos se desintegran con el tiempo y pueden liberar químicos, los químicos del explosivo y pueden contaminar a sus alrededores. Pueden impedir el desarrollo económico también de los países, porque si las personas saben que allí hay un peligro de explosión, pues van a dejar de pescar, por ejemplo. Entonces, es un problema que yo no conocía hasta que empecé el proyecto. Es muy específico, es interesante y requiere la unión de muchas herramientas académicas, académicas y de ingeniería para su solución. Entonces, eh, la- los temas que voy a presentar son los siguientes. Vamos a empezar primero con algo de contexto de la situación, luego hablaré un poco sobre los tipos de sistemas sonar que he podido aprender en el poco tiempo que llevo. Em, Luego mm, mencionaré un poco acerca de cómo clasificar objetos que están parcialmente o completamente enterrados. Luego haré la pregunta acerca de qué datos tenemos o qué datos se tienen para realizar la clasificación. Cómo estoy generando datos sintéticos o modelados también.
se les llama. Cómo estoy validando que estos datos sintéticos o modelados son correctos y resultados que tengo hasta el momento y trabajo futuro. Y pues como en el evento había un póster, entonces algunas imágenes tienen esta estrella rojita que indican que la imagen está también presente en el póster. El póster lo pueden encontrar en mi página web de una vez. Ah, no, aquí no están viendo, pero puedo cambiar tal vez. No, no puedo cambiar. No, sí, ya están viendo. Acá en mi página web camils.biz. Pueden ir a blog académico y ahí van a encontrar esta presentación. Ah, aquí está una pequeña corta descripción del evento y aquí encuentran la presentación. Ok, volvamos a acá. Me toca estar pendiente de mi pantalla porque estorba con lo que estoy mostrando. Entonces, sigamos. Lo primero que voy a hacer o que hice en la presentación fue explicar el título porque es muy largo y tal vez hay conceptos que no se entienden. Entonces, lo que interesa es analizar los datos del eco. El sonar usa baja frecuencia, eso es importante. Primero porque la baja frecuencia permite eh, que las ondas acústicas penetren el sedimento o lo que haya alrededor del objeto y permite obtener información acerca de las resonancias o cómo vibran los objetos cuando reciben estas ondas. Si se usa una alta frecuencia, saber que es a baja frecuencia y alta frecuencia no es claro, no hay un límite definido porque eso depende del tamaño del objeto que se quiere, que recibe la onda. Pero cuando se trabaja con alta frecuencia, no sé, por ejemplo, más de 50 kilohertz, más de 100 kilohertz, entonces las ondas ya no pueden entrar al objeto, sino que rebotan apenas chocan con él y lo que se obtiene es una foto de muy buena resolución, pero que solo nos muestra como el exterior del objeto. Aquí se necesita la baja frecuencia para que pues obtengamos información de esos objetos enterrados, pero ya no vamos a tener una buena resolución. Ahora muestro una imagen de eso. Como mencioné al principio, el backscattering, la red scattering es dispersión, y esto es como la dispersión hacia atrás. Entonces, cuando llega la onda al objeto, suceden un montón de fenómenos físicos que pues la onda rebota, la onda también entra al objeto, la onda rodea al objeto, la parte que entra, bueno, rodea al objeto y al rodearse también, al rodearlo también se emite en múltiples direcciones. Al entrar al objeto, ocurre que también rebota en su interior, en todo lo que haya al interior y vuelve a salir, tal vez. Pero entonces nosotros, lo que nos interesa a nosotros es la onda que es o que rebota en la misma dirección en la que llegó, que eso es el eco. Y estamos específicamente hablando de acústica, porque también hay backscattering electromagnético, por ejemplo, con el radar. Y en esta imagen voy a hacer eso, ya la pueden ver mejor. Pues ven dos líneas, una naranja y una azul. Esto es el eco, o sea, esto es un nivel de la presión acústica. El eje horizontal es segundos, pero miren que aquí estamos hablando de milisegundos. Y es comparando el eco que emite un cascarón esférico o elástico lleno de fluido en free fill, o sea, rodeado solo por agua, y un cascarón elástico eh, lleno de fluido, pero que está sobre una superficie plana, que vamos a suponer que es la superficie o el fondo del mar. Y vemos que hay algunas diferencias, ¿sí? El objeto está sobre el fondo del mar, pues aparecen otras ondas aquí, porque la señal que llega al objeto, pues rebota en el objeto y también puede ir hacia el mar, hacia el fondo del mar, perdón, y volver al sonar, o puede rebotar en el fondo del mar y volver al objeto y volver al sonar. Entonces empiezan a ocurrir un montón de interacciones que cambian esto que llaman la acoustic signature o la firma acústica, o sea, una señal característica del objeto, por eso es como la firma, porque es característica de ese objeto en esa condición
en esa condición de despliegue, o sea, sobre el fondo del mar y un determinado ambiente a su alrededor con ese tipo de señal incidente. Sí, porque se pueden emitir múltiples tipos de señales y pues el eco va a cambiar. El radio del objeto o el tamaño del objeto va a importar y también si estamos hablando de un cascarón shell, un cascarón esférico, o no tiene que ser esférico, pero un cascarón, el grosor del cascarón también va a importar y lo que hay dentro del objeto va a importar. Hay muchas variables. Bueno, entonces, lo primero que hay que mencionar es que hay muchas regiones en el mundo donde hay estas bombas o también hay UXOs, que ahí está la definición, pero la estoy tapando. UXO significan como explosivos municiones no explotadas. Entonces, los ejércitos a veces tienen campos de práctica y hay munición que no usaron y queda por ahí regada. Y esos campos de práctica pueden estar cerca pues, al agua, al mar, al océano, o tal vez sobró algún armamento de un conflicto y cuando se acabó el conflicto, pues empiezan a recoger todo lo que sobró y lo tiran al mar, al océano o en medio del conflicto uno de las bombas, de las municiones, no explotó cuando tenía que explotar y quedó allí en el mar. Entonces todo esto representa el UXO y hay, según los datos de la literatura, hay cientos de miles de este tipo de objetos, que como les digo, yo no sabía al respecto hasta que empecé este proyecto. Em, y estos objetos pueden estar en diferentes posiciones con respecto al mar, pueden estar, aquí estoy mostrando solamente bajo el agua, pero incluso pueden estar flotando en la superficie del agua y esto, pues es otro problema, se llama como las minas a la deriva y se detectan, se les hace, se monitorean de otra manera, no con sonar. Pero entonces el objeto puede estar en free field, o sea, sin nada a su alrededor que interfiera con la señal del eco. Entonces, pues sin nada quiere decir solamente rodeado por agua o por un fluido. O pueden estar atados al, al fondo del mar, o pueden estar sobre el fondo del mar. Y ya cuando empiezan a estar sobre el fondo del mar, dependiendo de lo que haya a su alrededor, puede haber problemas para detectarlos y clasificarlos. Así que si están parcialmente enterrados, puede ser aún más complicado y pues ni hablar de cuando están enterrados. Y hay otros tipos que no se está viendo completamente porque ya, ahí. Hay otros tipos o formas de las bombas, entonces pues la forma esférica en realidad no es como la más común, pero es la más fácil, entre comillas, de analizar matemáticamente y físicamente porque es simétrico, pero en la realidad se utilizan estas otras formas que ven en la figura. Y entonces, debido a esta problemática, desde hace décadas se vienen usando robots o vehículos eh, controlados remotamente o que son autónomos, equipados con dispositivos, con sensores, por ejemplo, un sonar para encontrar estas minas. Y esto se llama medidas en contra, en inglés es Mine Control Measures, medidas contra las minas, y dentro de ellas está el mine hunting, la caza de minas. Cuando se hace cuando se utiliza un sonar con alta frecuencia, se obtienen imágenes de este estilo que parece una foto, pero esto no es una cámara fotográfica como la del celular. Esto es lo que se reconstruyó con las señales acústicas que recibió el sonar. Y pues se ve el fondo del mar y se ve un objeto aquí que pues se ve como un cilindro y se ve esta otra bomba aquí, mina, que es llamada Rocan. También la imagen tiene ruidos o puede tener rocas o bueno, puede tener muchas cosas. Pero miren que aquí digamos que es fácil
para un experto, para un algoritmo de visión de máquina poder identificar los objetos, pero porque la superficie del mar es, digamos que está limpia, no hay mucha basura a su alrededor y los objetos no están enterrados. Bueno, esto fue obtenido con un tipo de procesamiento o de sonar que se llama SAS. Y miren que la frecuencia fue alta, 300 kHz alta para este tipo de aplicación. A ver, yo muevo mi cámara por ahí para que vean eso. Listo. Ahora, pero ¿qué pasa si el objeto está parcialmente o completamente enterrado? ¿Sí? Entonces, pues ya no vamos a utilizar el sonar de alta frecuencia, sino que utilizan sonar de baja frecuencia. En este caso tenemos, o estas imágenes fueron obtenidas usando 50, una frecuencia central de 50 kHz. Corresponden a una tubería de cemento que está proud, o sea, así dicen en la literatura, que está sobre el fondo del, del está sobre el fondo del mar, o sea, no está enterrada. Y la figura A es un resultado obtenido por simulación, por eso se ve tan limpio, y la figura B es una figura generada con datos reales obtenidos en un experimento. Los datos no son fáciles de obtener. ¿Sí? Pues imagínense tomar datos de bombas, ¿sí? En medio del mar, que puede tener cualquier comportamiento, que no se saben las condiciones reales del fondo del mar o es difícil de obtenerlas. Y ahorita hablamos de los datos. Y en la figura 7 vemos otra imagen, también SAS, también de baja frecuencia, pero en este caso de una esfera de PVC, un cascarón esférico, que también es simulada. Aquí están los datos del objeto y esta vez está en free field, no está sobre el fondo del mar, no está proud. Entonces miren que la resolución es muy diferente con respecto a la imagen anterior. Pues sí, a la izquierda posiblemente uno identifica que es un cilindro, pero estamos en una situación controlada, no en un escenario real. Y el de la derecha, pues sí, uno podría decir que es una esfera, pero no es tan evidente que es una esfera. Así que la pregunta es cómo se clasifican estos objetos parcial o completamente enterrados. Ese es el objetivo del proyecto, del Subbottom Scanning Sonar, en donde participan varias instituciones académicas como la RMA, empresas como Multitel, Excel, Delta Tech, también la Universidad de Louvain, aunque no directamente en el proyecto, sino en el doctorado, y tienen el apoyo, el patrocinio de la región de Valonia en Bélgica. Y el proyecto está construyendo un sonar de baja frecuencia que realiza un proceso que se llama beamforming, que es propio de los arreglos de sensores remotos o de sensado remoto, cuando se utilizan múltiples sensores, ya sea para transmitir o recibir la señal, donde se están aplicando, o más bien se quiere aplicar SAS Processing, y luego una proyección cartesiana para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Y pues el objetivo de esto es clasificar los objetos que están parcialmente o completamente enterrados. Pero esto es como el hardware. Pero ¿y el software cómo es? O sea, ¿qué algoritmos o qué datos se piensan recolectar? Entonces, lo que se propone en la literatura es analizar los ecos, como la señal que les mostré al principio de la presentación, en el tiempo, en el dominio del tiempo o en el dominio del tiempo y la frecuencia. Eh, entonces aquí estamos viendo, a ver, muevo esto. mm, Estamos viendo en la parte superior izquierda el eco que ya les había mostrado anteriormente de un cascarón esférico elástico lleno de aire en free field. Y abajo vemos una esfera rígida, ya no es un cascarón, ya no tiene nada por dentro, sino que es rígida también en free field. Y vemos que su eco es diferente. Entonces uno podría pensar que a partir del comportamiento del eco, uno puede diferenciar a los objetos, porque aquí en la parte de arriba vemos que hay unas ondas que no aparecen en la parte de abajo. Aquí se ve claramente porque se está usando como señal incidente un
un tipo de señal, digamos que simple, que permite obtener este tipo de eco, que es fácil de entender. Em, o también se puede utilizar la representación en tiempo-frecuencia, así que uno puede coger este eco y ya aquí tenemos en el eje horizontal tiempo y aquí presión, pero entonces uno lo puede transformar utilizando, por ejemplo, una transformada corta de Fourier, Short Time Fourier Transform, y en el eje vertical ya tenemos tiempo, en el eje vertical tenemos frecuencia y vamos a ver un comportamiento que también se va a diferenciar, por ejemplo, para el caso de los objetos elásticos o rígidos. A la derecha vemos algo que en el radar, o bueno, pues tal vez en otras tecnologías se conoce como un B-scan, y es que cogen, el eje horizontal es distancia, el eje vertical es tiempo, así que es como coger muchos de estos ecos y colocarlos de manera vertical y simula, o bueno, no simula, pues representa, porque puede ser también obtenido con datos reales, representa cómo es la señal a medida que el sistema se va moviendo con respecto al target. Y entonces se obtienen este tipo de imágenes, curvas, que representan pues que el sonar, en este caso, se estaba acercando al objeto y luego se fue alejando. Este tipo de imágenes también se podrían utilizar para la clasificación de los objetos. Con respecto a los datos, bueno, es difícil obtener datos de este tipo de situaciones porque, pues, si uno quiere tomar datos de un experimento de laboratorio, pues necesita tener un montón de agua en un espacio amplio. El tanque no puede ser pequeño porque las ondas de sonido empiezan a rebotar en las paredes, por ejemplo, y no nos interesa eso. Estamos interesados es en las ondas que rebotan del objeto y de su ambiente inmediatamente cercano. O si uno quiere obtener datos de verdad de minas, pues es peligroso. O si uno quiere obtener datos en campo abierto en el océano con minas falsas, pues también es complicado porque toca poner las minas y saber dónde están y tener en cuenta el comportamiento del océano, del viento, tal vez saber cómo está el fondo del mar, si hay rocas, si el fondo del mar es plano, tiene ondulación, si hay qué tipo de sedimento hay, bueno, un montón de cosas. Así que por el momento no hay datos, así que necesité, esto empezó el año pasado, hace un año más o menos de un año, como en abril, empecé ya como tal a generar los datos de ecos, son las imágenes que he venido mostrando. Y este eco depende del tipo de señal emitida por el sonar. En la práctica se utiliza esta chirp que permite obtener más información del target. Eh, el target es el objeto. También va a depender del tipo de target, la forma, su material externo o interno, su tamaño, y las condiciones en las que está este objeto. Entonces, pues en Free Field prácticamente no están nunca, solo en experimentos de laboratorio, pero puede estar sobre el fondo del mar, puede estar parcialmente enterrado, puede haber vegetación, puede haber rocas, etcétera. Eh, hace una semana terminé junto con Lucas Pirot, o más bien él terminó su tesis de maestría, en la cual yo le co-supervisé, y él hizo un experimento de laboratorio con un dispositivo sonar eh, llamado single beam, usa de único haz, tiene un único haz eh, que emite las ondas acústicas para en recoger algunos datos, pero principalmente para tratar de adaptar una metodología de radar al sonar, la cual permitiría encontrar o mejorar eh, la información que se obtiene cuando los objetos están enterrados. Y aquí podemos ver unas imágenes del sonar que se usó, el, el setup, la organización en el laboratorio. Aquí se ve el tanque blanco con agua, se ve, estoy tapando esto, ya, se ve
El sonar aquí, esto es como un brazo, hagan de cuenta como una impresora 3D, un plotter, esto se mueve en X, Y, Z y entonces pues, se podía mover el sonar y se obtienen de muchos ecos, se obtienen este tipo de imagen, entonces aquí tenemos el ping, no tenemos distancia porque no teníamos exactamente la posición, no era posible tener controlar fácilmente la posición o o si se hacía, tomaba mucho tiempo, así que aquí tenemos son los pings, o sea, cada una de las emisiones del sonar, y aquí tenemos el tiempo, o sea, el eco, y vemos el fondo del tanque con algo de arena, y a la derecha vemos el fondo del tanque ya le colocamos un ladrillo, colocamos varios objetos, y aquí vemos la presencia de uno de ellos. Em, bueno, entonces, ya que necesitaba generar datos, ¿cómo fue el proceso? Pues no había, no encontré y creo que no hay un software que genere directamente este tipo de ecos. Y tal vez los hubo o por ahí se encuentran menciones a software similares, pero ya no existen o tal vez son privados. Así que cuando por fin entendí toda esta historia, empecé a buscar en la literatura qué modelos había, qué modelos matemáticos, físico-matemáticos, permitían generar estos ecos y comencé a implementarlos, a programarlos. Entonces, eh, tal vez en algún momento, seguramente sí, colocaré mi código disponible. Se podría llamar Acoustic Scattering para que otras personas lo puedan usar. Tal vez lo haga como una especie de paquete de Python. Sería interesante hacerlo. Por el momento está limitado a formas esféricas, porque como dije, como mencioné, es el caso más simple, aunque para mí no fue tan simple, no es tan simple, porque tiene muchas simetrías. Sí, o sea, si el eco le pega a la esfera por este ángulo, por aquí, pues se comporta básicamente igual. La esfera usted la puede rotar y se va a ver de la misma manera cuando está en free field, en campo abierto. He implementado modelos en free field y también una especie de modelo para cuando el objeto está sobre el fondo del mar. Y hasta ahora llevo 5, que estas son las referencias que las encuentran al final de la presentación. Para el caso de la esfera rígida, para el caso de la esfera sólida y elástica, para el caso del cascarón esférico elástico lleno de vacío, o sea, nada. Y para el caso del cascarón esférico elástico lleno de fluido. Y estos mismos casos también en Freefield y sobre el seabed del fondo del mar. Y la esfera rígida es importante porque, estoy tapando esto, porque simula el comportamiento de lo que sería una roca. Así que pues, lo primero que hay que diferenciar son rocas de man-made objects. Por eso es el título de la presentación de objetos hechos por el hombre. Y después ya, si sabemos que es un objeto hecho por el hombre, o sea, un objeto con propiedades elásticas, pues ahí sí saber si es una tubería o si es una mina, por ejemplo. ¿Cómo validé o cómo estoy validando? Porque eso al parecer no va a terminar nunca. ¿Cómo estoy validando mis datos? Pues uno podría comparar, debería comparar los datos del modelo teórico con datos experimentales, pero no tengo datos, así que los comparo con los mismos papers de donde estoy obteniendo los modelos, con sus propias figuras e imágenes, que ellos los validaron ya comparando con datos experimentales. Así que aquí en la izquierda ven la referencia, la imagen de referencia, y a la derecha lo que genera mi código. Y en este caso, la imagen de referencia, o sea, voy a mostrar datos que ellos también generaron de manera sintética. ¿Sí? Este es para una esfera rígida. Entonces a la izquierda ven el resultado del paper y a la derecha el resultado de mi código. Estos son modelos. Estoy revisando literatura de hace, o sea, el problema lleva décadas, ¿sí? Esta parte del problema, la de generar los ecos. O sea, empezó las primeras investigaciones, llevan como desde finales del siglo XIX y como a mediados del siglo XX ya se obtuvieron los primeros resultados de, como del eco. Este paper es como del 62, si no estoy mal, 1962. Bueno, aquí vemos que es los resultados, mis resultados son
muy similares a los del paper, prácticamente iguales. Luego tenemos el eco correspondiente al cascarón esférico elástico lleno de aire. También vemos que el resultado de la implementación del modelo es prácticamente el mismo al del paper. Eh, Algo importante para mencionar acá es que en el primer caso de la esfera rígida, la señal incidente era una señal seno. En el caso del cascarón esférico elástico, la señal incidente es una Ricker, que es como esta de aquí, ¿sí? Es como un pico, luego hacia abajo y luego hacia arriba, pero lo que se usa en los sistemas sonar es una señal chirp, o en muchos sistemas sonar y en el proyecto se usa una señal chirp, así que aquí vamos a ver en la parte de abajo la referencia, las imágenes del paper de referencia, en donde usaron esta vez datos reales, o sea, en el paper recogieron datos, grabaron datos de ecos, porque tenían un sonar de laboratorio, digamos, y arriba vamos a ver los resultados de mi código. Eh, entonces ellos usaron una señal chirp, y este es el eco que recibieron de un cascarón esférico de aluminio que estaba lleno de agua, y usando una señal chirp de esta frecuencia. Esto lo estamos viendo en el dominio del tiempo, time domain. Luego, si aplicamos la transformada de Fourier a esta señal, obtenemos la representación en la frecuencia. Pues vemos que es bastante similar. Y ahora la representación en tiempo-frecuencia y vemos que también se parece bastante. También validé el- los resultados calculando el tiempo de llegada del eco especular. ¿Se acuerdan? El primer pico que aparece en el eco, que es cuando la onda rebota en la superficie del objeto. Entonces, si tenemos una distancia de 1.73 eh, 1.73 metros entre el sonar y entre el objeto, pues entonces el eco especular se va a demorar cierto tiempo, en este caso menos de un milisegundo, pero si tenemos, si alejamos el objeto un poco a 3.46 metros, pues el eco especular también se va a demorar más tiempo en llegar al sonar. Y aquí vemos que sí se desplaza. Y si hay un cambio en el tiempo del eco especular. Bueno, ahora veamos algunos resultados. Aquí tenemos